Y a continuación le pediría al titular de la Conducef, a don Mario Di Constanzo, nos pudiera hacer su participación. Muy buenos días a todos. Señores legisladores, agradezco la oportunidad para participar en esta reunión de trabajo e informar cuáles han sido las acciones de la Conducef en esta materia y un poco en qué consiste la participación de la propia Conducef. Primeramente, la Conducef tiene por objeto vigilar que las instituciones financieras cumplan con las disposiciones en materia de contratos de adhesión, en donde identificamos si existen cláusulas abusivas o ilegales en los contratos, terminación de operaciones o portabilidad, comisiones, estados de cuenta, comprobantes de operación, publicidad, sanas prácticas, transparencia en cuentas catastróficas, plazos en que las instituciones financieras deben remitir información de conformidad con los registros que opera Conducef, entre otros. Si pudiéramos resumirlo, diríamos que hacemos grandes las letras chiquitas de los contratos. En particular, la Conducef cuenta con algunos registros. En este caso, en este tema, le referiré 4. El registro de prestadores de servicios es público y proporciona información corporativa de las instituciones. En el caso de FICREA, la fecha de alta en el CIPRES es el 7 de julio de 2008. El RECA, que es el registro de contratos de adhesión, que también es público y se pueden consultar los contratos que se utilizan para ofrecer y formalizar los productos y servicios financieros. En el caso de FICREA, los contratos dados de alta en el RECA fueron 26 contratos con 4 productos: depósitos, valores e instrumentos de inversión, crédito simple y crédito personal. Otro registro es el REUNE, Registro de Información de Unidades Especializadas, que contiene el directorio de responsables de atención a usuarios y el informe trimestral de reclamaciones. FICREA, hasta el momento de su intervención, tenía un titular de la UNE y 9 encargados regionales. El siguiente registro le llamamos REUS, es el registro público de usuarios que no desean información publicitaria. Cabe señalar que FICREA no adquirió la base de datos de este registro. Evaluación de los documentos. En 2013 y 2014, la Conducef evaluó documentación de FICREA, correspondiente a 3 productos. De estos ejercicios normativos se detectaron 122 incumplimientos. En 2013 se revisó el producto depósito a la vista, en donde se encontraron 66 incumplimientos normativos, 21 en contratos, 13 en la carátula, 17 relativos a estados de cuenta y 15 relativos a su página web. La calificación de FICREA en esa ocasión fue de 5. En 2014 se revisaron 2 productos: inversión a plazo, en donde se encontraron 20 incumplimientos normativos y la calificación obtenida por FICREA fue de 4.3. Debo aclarar que estas calificaciones son sobre una escala de 10. Otro producto que fue revisado fue el crédito PYME, el crédito MIPYME, que por cierto se dio a conocer todo el estado de este resultado en la Semana del Emprendedor, al iniciar la Semana del Emprendedor, porque no solamente fue FICREA, fueron bancos, fueron SOFOMES, fueron cajas de ahorro y SOFIPOS. Se encontraron 36 incumplimientos normativos y la calificación obtenida por FICREA fue de 3.7. Conducef, a raíz de estas evaluaciones, la anterior, por favor, ordenó a FICREA subsanar los incumplimientos, de los cuales corrigió 96, es decir, solo el 78%. De manera adicional, durante estas revisiones,
se encontró lo siguiente. En el caso de depósito a la vista, se encontró una cláusula abusiva. Cabe señalar que la reforma que ustedes favorablemente aprobaron ya le permite a la Conducef, a partir de este año, ordenar que se retiren de los contratos estas cláusulas llamadas cláusulas abusivas. ¿En qué consistía en ese momento la cláusula abusiva que se encontró en el depósito a la vista de FICREA? Se las leo textualmente. Era la autorización para cargar adeudos derivados de cualquier producto, incluso si el cliente es obligado solidario en las cuentas que éste tenga con la institución, sin indicar plazo y monto para el cargo. Se detectó en la siguiente revisión, que fue inversión a plazo, una cláusula ilegal. Se establecía una comisión al depositante del cheque para abono en su cuenta que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado. ¿En qué consistía esta cláusula? En que si yo tenía este instrumento en FICREA y me depositaban un cheque que era rebotado, la comisión se la cobraban al dueño de la inversión, lo cual es evidentemente ilegal. ¿Qué hicimos? Apoyados en nuestro marco normativo, se solicitó modificar el contrato a efecto de eliminar la cláusula señalada. Se inició el procedimiento de sanción por incumplir la norma y por no realizar los cambios ordenados, y ante la negativa de FICREA a llevar a cabo estos cambios, se ordenó la suspensión del uso del contrato. Nunca antes la Conducef había ejercido esta facultad. En 15 años no se había ejercido esta facultad y esta se materializó el 30 de octubre del año pasado, cuando notificamos a FICREA de que estaba suspendido este contrato por no realizar la corrección que se había señalado. En el caso del crédito MIPYME se encontraron dos cláusulas abusivas. Uno era la acreditación del pago con cheque que se realice hasta el momento en que la institución se diera por satisfecha. Esto pues evidentemente juega en contra de los usuarios. Y la otra era que se daba por vencido anticipadamente el contrato en caso de que el cliente incumpla con las obligaciones que tenga con terceros ajenos a la relación con la institución. Ambas cláusulas abusivas fueron publicadas en el Buró de Entidades Financieras y desde antes fueron también publicadas en la página de internet de la Conducef. Como resultado de estas evaluaciones, se generaron 26 procedimientos de sanción en contra de FICREA por 2.74 millones de pesos, derivadas de, como lo señalaba anteriormente, de la evaluación del producto depósito a la vista, 5 multas por 660.552 pesos, por la evaluación del producto inversión a plazo, 5 multas por 807.480 pesos, por la evaluación del producto crédito MIPYME, 6 multas por 955.518 pesos. Cabe señalar que sobre todo estas tres son derivadas de la aplicación de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Con relación a la aplicación de la ley propia de la Conducef, se impusieron por mala atención a usuarios 5 multas por 93.776 pesos y por incumplimiento a registros y otros 5 multas por 226.846 pesos. ¿Qué hicimos a partir del 7 de noviembre? Se propusieron una serie de reuniones con ahorradores a manera de hacer lo que hace la Conducef, es decir, tratamos de instaurar un procedimiento de conciliación entre los ahorradores afectados y precisamente las autoridades, para que en estas mesas de trabajo o conciliaciones se pudiera informar en aras de la transparencia de qué es lo que estaba sucediendo, cómo estaba aconteciendo y qué es lo que iba a suceder. En este tema, el 7 de noviembre, cuando recibimos la información de la CNBV de lo que estaba aconteciendo, se instruyeron a las áreas de atención de la Conducef a informar de manera clara a los usuarios sobre la situación de FICREA.
El 11 de noviembre de 2014 se emitió un comunicado de prensa en el que se informa a los ahorradores sobre el proceso y defensa de sus derechos. El 19 de noviembre de 2014 se realiza la primera reunión de Conducef con el Comité de Ahorradores, la CNBB, el Interventor y la PGR. En esa reunión se intercambiaron opiniones y se acordó continuar el diálogo. El 26 de noviembre se vuelve a llevar a cabo una reunión en Conducef con la CNBB, el Interventor, y se acordó que el comité se elaborara un informe detallado de activos y pasivos y se buscaría en lo posible un esquema viable para reactivar a la SOFIPO. El 5 de diciembre se llevó a cabo una reunión en la que se acuerda con el Comité de Ahorradores reunirse cada viernes e informar sobre los avances del interventor hasta la solución definitiva. El 12 de diciembre se presenta el informe del interventor, contesta preguntas y los ahorradores solicitan mayor detalle de la información. Se acordó entregar estados de cuenta y flujo de FICREA. El 19 de diciembre se informa la decisión de la Junta de Gobierno de la CNBB de liquidar a FICREA. Asiste el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Portela, y propone que la banca de desarrollo apoye la solución de los ahorradores para buscar el máximo retorno posible de sus ahorros. El 22 de diciembre se lleva a cabo una reunión con el Comité de Ahorradores, la CNBB, la PGR, la Secretaría de Hacienda y el Interventor. Se explica el mecanismo con el cual la banca de desarrollo podría o podrá maximizar la recuperación del ahorro para los ahorradores y la autoridad propone reuniones para revisar a detalle la información. El 23 de diciembre se publican a través de Internet los requisitos y procedimientos para el pago de las obligaciones garantizadas de los ahorradores, mecanismo que, como lo informó Jaime González Aguadé, queda a cargo de la CNBB. El 26 de diciembre se informa del avance del proceso de pago del seguro de depósito a los ahorradores y de la apertura de 37 sucursales para presentar las solicitudes correspondientes. En estas sucursales entiendo que son las sucursales que alguna vez o que pertenecían a FICREA. La ley impide que, por ejemplo, la Conducef sea una ventanilla de recepción de estas solicitudes. Si esta soberanía en un momento dado considera pertinente que la Conducef pudiera ayudar a gestionar este tipo de solicitudes, pues estaríamos muy atentos y en cumplimiento de su mandato. ¿Por qué lo señalo? Porque últimamente, como veremos más adelante, hemos tenido consultas de ahorradores que la sucursal de FICREA les queda muy lejos y entonces han tenido algunos problemas para presentar sus reclamaciones del seguro de depósito. El 12 de enero se informa a los ahorradores que la solicitud del seguro de depósito no limita sus derechos en caso de tener un ahorro mayor. Esto es importante porque se dio o existía una confusión en los ahorradores, es decir, muchos de ellos piensan que si reclaman el seguro de depósito y, por ejemplo, tenían más o tienen más de los 131,000 pesos que paga el seguro de depósito, pierden los derechos a reclamar la diferencia. Esto no es así, es decir, es el seguro de depósito, pero mantiene los derechos para cobrar el resto en la medida en que se lleven a cabo estas recuperaciones que señaló Jaime González Aguadé. Reiterando en que estuvieran perfectamente informados, por eso decidimos el 12 de enero publicar y reiterar en este señalamiento. Toda esta información fue publicada en la página de Conducef, los acuerdos, los resultados de las reuniones, a fin de tener no solamente a los usuarios, sino al público en general informado de lo que estaba sucediendo. En resumen un poco, y algunos indicadores que consideramos relevantes. Por ejemplo, en 2014 las acciones de defensa de la Conducef ascendieron a 1.35 millones de acciones de defensa. En materia de SOFIPOS, o la participación de las SOFIPOS en estas acciones de defensa fue de 6.851 acciones, y en el caso de FICREA, en el periodo enero-octubre,
fueron 345. En materia de asesorías, que fueron 1.14 millones, y en materia de SOFIPOS, 6.120, en el caso de FICREA, fueron 338 asesorías. De estas asesorías, más o menos, ¿cuánto se convirtió en controversia? 207.882 en el total de actividades de CONDUCEF, en materia de SOFIPOS 723 y en materia de FICREA 7. De otros procesos fueron 10.889. ¿A qué me refiero con estos procesos? Solicitudes de defensa legal llevada a cabo, dictámenes emitidos. En materia de SOFIPOS fueron 8 y en materia de FICREA fueron 0. Como ejemplo, los contratos que la CONDUCEF tiene registrados en el RECA, en registro de contratos de adhesión, fueron en 2014 10.458 contratos, de los cuales de SOFIPOS son 367 y de FICREA, como lo señaló anteriormente, son 26. Por ejemplo, simplemente para señalarlo, consultas al CIPRES, a este registro que fue del primero que hablé, el registro de entidades financieras, fueron 274.802 consultas durante 2014. Consultas al registro de contratos de adhesión fueron 66.801. En materia de qué ha sucedido o qué sucedió en los meses de noviembre y diciembre y a la fecha enero de 2015, es decir, durante la intervención general y luego a raíz de la revocación, quiero comentarles que nuestro centro de atención telefónica, como lo señalé al principio, las áreas de la CONDUCEF fueron instruidas para informar de lo que estaba sucediendo. El día 7, que fue el día de la intervención, se tuvieron 14 consultas. La segunda semana prácticamente fueron 642, del 17 de noviembre al 21 fueron 301 consultas. En la última semana prácticamente de noviembre 212 y de igual manera están los números para diciembre. En total, durante el periodo de intervención general tuvimos 1.595 consultas. Como ustedes verán en la lámina, la mayor parte fueron del Distrito Federal, seguidos por el Estado de México, Jalisco y entre otros 22 estados sumaron 236. De manera similar en el periodo de enero, que coincide mucho con el periodo de revocación, sobre todo si consideramos que hubo un periodo de inactividad en diciembre. En total, las consultas realizadas o llevadas a cabo en CONDUCEF sobre el tema FICREA fueron 1.636. Simplemente para tener una referencia, en el mismo periodo el total de asesorías que otorgó el Centro de Atención Telefónica de la CONDUCEF fueron de 70.227, por lo que las consultas FICREA, digamos, llamémosle así, representan el 2.3 de lo que se acumuló en los meses de noviembre, diciembre y lo que va de enero. Como lo decía anteriormente, en total de consultas FICREA tuvimos 1.636, con un promedio de usuarios atendidos o con un total de usuarios atendidos de 1.398. Muchas gracias. Muchas gracias.